próxima. Gracias, un abrazo, hasta otra. La Contra, Canarias a las 6. 6:49 de la tarde en Canarias. La Contra de hoy la protagoniza Juan José Rodríguez, doctor en Ciencias Políticas y director de la UNED en Gran Canaria. Juan José, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Mucha política hay en la actualidad, como casi siempre. Juan José, vamos a empezar por esa visita de Ángel Víctor Torres a Marruecos, acompañado por una delegación comercial. ¿Qué te parece? ¿Cómo la ves? Hombre, yo lo veo interesante, necesario, conveniente. Es una tradición que se cumple por parte de los presidentes de la Comunidad Autónoma de Canarias y, por tanto, aunque ya sea en el tramo final de la legislatura, pero me parece que las relaciones con Marruecos en general, del Reino de España con el Reino de Marruecos y específicamente de Canarias como región española, próxima a esta parte del sur de Marruecos, bueno, pues estamos hablando de una relación de vecindad necesaria. También España en este caso es la frontera sur de la Unión Europea, en fin, importante para Europa, lo que representa Marruecos en el norte de África, lo que representa de cara a todos los flujos que vienen al sur del Sáhara. En fin, yo creo que es una visita necesaria y por tanto conveniente. Hablando de relaciones de vecindad, hemos tenido en la isla de Lanzarote la 34ª cumbre España-Portugal, que se ha celebrado a lo largo del día de hoy en los Jameos del Agua. ¿Qué te parece que, sobre todo, que acoja la isla de los volcanes esta cumbre? Bueno, la dispersión de las cumbres de España con otros países, las cumbres bilaterales estamos hablando, ha llevado esta vez a Lanzarote, la podría haber traído también a Gran Canaria o cualquier otra de las islas o cualquier otro punto del Estado español. El que se celebre en Lanzarote específicamente no aporta mayor dimensión, más que efectivamente para la imagen de Lanzarote y de Canarias, eso sí, pero yo creo que lo importante es el contenido de esa cumbre, ¿no? Y estamos hablando de un país vecino, también en este caso país vecino en la península ibérica, con el que Canarias comparte aguas territoriales a través de los archipiélagos portugueses al norte de Canarias, con el que Canarias tiene unas relaciones históricas. De hecho, muchos de nuestros apellidos son de origen portugués. La presencia portuguesa en Canarias ha sido tradicionalmente muy importante, en islas como La Palma fundamental, y por tanto lo importante aquí es la cumbre con un país que es un país claramente un país amigo. Entonces, con Portugal los diferendos son pocos y los puntos de encuentro son muchísimos, de agendas en la Unión Europea, de agendas de cara al mundo iberoamericano, con el que compartimos comunidad iberoamericana de naciones, de dos países que tienen intereses comunes en toda esta parte del Atlántico, en la seguridad del Atlántico Medio, con el que decía antes compartimos mar territorial. En fin, yo creo que lo importante es que la cumbre, efectivamente, desde el punto de vista formal, se celebra en Lanzarote, es importante para nosotros, pero desde el punto de vista de los contenidos es donde quizás revierte o tiene mayor trascendencia, ¿no? Juan José, caso mediador. Hemos tenido hoy pleno en el Cabildo de Tenerife para abordar este asunto de presunta corrupción. Ayer pleno en el Parlamento de Canarias, donde también se trataba. Hoy, por cierto, en el pleno del Cabildo de Tenerife con la presencia del propio mediador, como cualquier otro ciudadano. ¿Cómo ves todo esto? Bueno, el caso del mediador ha saltado ahora. Parece que lleva operando según las informaciones que se publican, operando desde hace ya bastante tiempo. No deja de ser una cosa en términos económicos, de unas cuantías, también por lo que ha trascendido, relativamente bajas. Yo creo que aquí tiene más un efecto de lo que algunas posiciones tomadas por individuos que participaban en dicha trama. Esas fotos que hemos visto, creo que eso es quizás lo que más impacto ha generado en la opinión pública, porque desde el punto de vista económico estamos hablando de, por lo menos lo conocido hasta ahora,
de cantidades relativamente bajas, no por ello graves, pero relativamente bajas. A mí me parece que es un tema que tiene que ver mucho con las representaciones de interés. Esto está institucionalizado en en el Parlamento Europeo, en el Parlamento norteamericano, el Congreso en Washington. Es decir, forma parte de los sistemas políticos. No es nada ajeno a los sistemas políticos. Estamos hablando de la gestión de intereses, de grupos organizados que de alguna manera, donde se toman decisiones políticas, pues tratan de influir para que se legisle, se modifique legislación o se tomen decisiones que puedan beneficiar a colectivos concretos. Cuando ya estamos hablando, y aquí estamos hablando mucho de tráfico entre particulares, corrupción entre particulares, que esto hasta hace unos años no estaba tipificado como delito en el Código Penal español, pero desde hace unos años sí. Y por tanto ahí también va a haber unas piezas separadas, temo yo, porque hay problemas entre empresas que ha tratado de, entre ellas, de traficar ilícitamente, ¿no? Con determinados prebendas y tal. Yo creo que al final este caso y otros parecidos que hemos tenido en el pasado y que pueden surgir en el futuro, ponen más de relieve que la democracia tiene dos pilares. Por una parte, la participación ciudadana a través del voto y de su participación colectiva como sociedad civil, y por otra parte, la rendición de cuentas, que conlleva transparencia. Y aquí se ha avanzado muchísimo en términos de transparencia. Quizás no lo suficiente, pero se ha avanzado muchísimo. Con directivas europeas de obligado cumplimiento en los países miembros, con normativas, el caso de Canarias con el comisionado de transparencia del Parlamento de Canarias. Yo creo que en este sentido las administraciones están haciendo su papel, pero esto no imposibilita que surjan casos de este tipo. Son en algunos casos muy chusqueros, en otros casos de mayor gravedad, pero en cualquier caso no deja de ser pues una alteración ilícita del funcionamiento de las instituciones públicas y también del comportamiento entre particulares, no solamente con las administraciones públicas, sino también entre ellos, que es lo que parece que hay también detrás de este caso. Para combatir todo este tipo de situaciones que estamos viendo, a las que estamos asistiendo, yo creo que lo mejor es la cultura, la educación, y eso me va a llevar a preguntarte por tu campo. ¿Cómo ves la educación en las islas? ¿Cómo ves la universidad? ¿Cómo está ahora mismo la UNED? Bueno, la UNED está bien en tanto en cuanto como universidad pública del Estado, con presencia importante en Canarias. Además, del mismo año que se crea la UNED, se crea el primer centro de la UNED, que es el primero de España, el de Las Palmas de Gran Canaria. Y después ya otros también en el resto del archipiélago y en el resto del Estado español y en el exterior. La UNED tiene como 17 centros fuera de España. Por tanto, es una universidad que es el mayor campus universitario de Europa, ya no solamente de España, de Europa, con más de 150.000 alumnos. Estamos hablando con 60 centros repartidos por toda España, más los 17 en el exterior. Por tanto, una representación territorial que no tiene ninguna otra universidad, de ahí que no haya sido transferido a ninguna comunidad autónoma, porque al final están todas las comunidades autónomas. Sería difícil de transferir, como se hizo con las universidades presenciales. Por tanto, yo creo que es una universidad que tiene mucho que aportar, lo está aportando, y creo que es más necesaria que nunca, y además en una sociedad caracterizada por el desarrollo tecnológico, estamos en una gran revolución tecnológica de la información y de la comunicación. La formación de cara a los ciudadanos pues ha adquirido una dimensión tremenda a través de lo que es la teleformación. Y en ese sentido la UNED, que nació con esa vocación de ser una universidad semipresencial, que es lo que es, a distancia y semipresencial, bueno, pues ya había caminado muchísimo, con lo cual el tiempo al final pues nos está colocando en una situación de privilegio que otras universidades van a tener, y de hecho ya lo están haciendo, que ir incorporando ese modelo, porque al final es el modelo que se puede complementar con la actual sociedad tecnológica en la que estamos. Pues Juan José Rodríguez, doctor en Ciencias Políticas, director de la UNED en Gran Canaria, gracias por venir a nuestros estudios y mucha suerte. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes.